cordial saludo para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros en esta media hora en la que vamos a compartir sobre unas virtudes como lo hemos hecho las semanas anteriores. Nuevamente, gracias por permitirnos entrar a sus lugares, a sus espacios. Vamos a trabajar un tema con el que seguramente muchos de ustedes se sienten identificados y muchas de ustedes, sobre todo porque tenemos muchas televidentes que son de un municipio de Medellín, de Colombia, que se llama Envigado. Y les hablo de este municipio porque este rato de conversación lo vamos a basar en un libro que escribió una persona que se llama Jaime Palacio, a quien con mucho cariño le decimos Pala, y ese libro se llama Envigadeñas. Pero sin adentrarnos mucho en el tema, quiero saludar a nuestro invitado. Jaime, bienvenido. Jenny, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme estar acá y muchas gracias porque todos los que nos van a ver se puedan sentir complacidos con lo que hablemos. Bueno, él me decía, ponme en el crédito Envigadeño Raizal. Y yo, Jaime, eso está larguísimo, no se puede. Solo escritor, autor de Envigadeñas. Contémosle a la gente, a los que nos están viendo, ¿quién es Jaime Palacio? Pues Jenny, soy envigadeño raizal, hijo de envigadeños, de familia envigadeña. Estudié filosofía y letras en la Bolivariana. Trabajé en los primeros años como docente y después decidí pasarme al lado de los que hacen. Y ahí estuve como 30 y pico de años como ejecutivo de áreas de gestión humana en empresas grandes del sector productivo. Y en los últimos años estoy dedicado a buscar la palabra escrita, particularmente la palabra que me llega por el ensayo y que me llega por la crónica. Y espero convertirme en un cronista de lo local, un cronista que le dé identidad al ser envigadeño, y a eso estoy dedicado, a escribir crónicas. Bueno, cuéntanos de Envigadeñas. ¿Qué es ese libro y por qué lo escribiste? En un periódico alternativo que se publica en Envigado que se llama Órbita, he tenido la oportunidad de escribir algunas columnas y una de ellas se llamaba Volver visibles las no visibles. En la historia de Envigado hay muchas contribuciones muy importantes de hombres y mujeres, contribuciones al servicio de la comunidad, al servicio del desarrollo de la ciudadanía, que la historia oficial no registró y que no quedaron consignados en la historia del municipio ni en la historia de los que hacen historia, de los que escriben sobre la historia. Y no es posible que todo eso se quede olvidado y que siga prevaleciendo la idea de que Envigado es la noche oscura, que duró tantas décadas. Entonces, digamos que con esa premisa de volver visibles las no visibles, empecé a buscar esos envigadeños y esas envigadeñas que habían hecho contribuciones importantes, y me encontré que en las investigaciones que había hecho el Centro de Historia había mucha preeminencia sobre los hombres, no tanto sobre las mujeres. Ahí nació la idea de focalizarme en las envigadeñas. Obviamente no, eso realmente lo pude hacer después de mi retiro de la vida laboral activa, y después de un amplio y profundo proceso de investigación le seguí la huella a 50 mujeres. Ese libro es la historia de vida de 50 mujeres envigadeñas. Me decías que un común denominador de todas estas 50 mujeres era el servicio y la dignidad humana, que por eso querías hablarnos de esa virtud. Profundízanos más en eso. Ok. Cuando una persona se encuentra con otra, cuando un ser humano se encuentra con otro y decide que esa relación es una relación a base de respeto, a base de valoración, a base de fortalecimiento de las dimensiones como ser humano, de sus capacidades de ser, ahí hay una evidencia de lo que es la dignidad. Y cuando eso se pone al servicio de un colectivo, eso es servicio. En las historias de estas 50 mujeres hay muchísimos ejemplos de dignidad, de servicio, casi que son como los atributos comunes de estas 50 mujeres. Entre esas mujeres, ¿cuál destacarías tú? Yo sé que todas las 50 son muy importantes, pero en este momento, ¿la historia de quién recuerdas? Puedo poner así muy rápidamente como 3 ejemplos. Ana Catalina Vanegas, médica, neumóloga, investigadora, docente, conferencista internacional, una mujer con ese perfil profesional de tan altísimo desempeño, dedica todos los sábados de su vida a acompañar reclusos en la cárcel, en tratamiento médico y en acompañamiento clínico. Y en eso lleva más de 30 años. Es un ejercicio de dignidad, un ejercicio de servicio.
a Liria Mejía, devolvámonos 60 años. Por allá en los años 60 las oportunidades de estudios superiores eran muy reducidas para los jóvenes que lograban salir de la secundaria, para los hombres y mucho menos para las mujeres. Casi que la única opción era ser operarios en plazas de manufactura, en fábricas. Doña Liria Mejía con su esposo funda una entidad de educación para el trabajo, de formación técnica para el trabajo, y automáticamente le abre posibilidades a las mujeres de unos oficios, de unas profesiones, de unas tareas distintas donde podían trabajar, y no solamente eso, sino complementar los estudios para algún día ser profesionales. El salto que le dio doña Liria con su Instituto de Educación al desarrollo de las mujeres fue inmenso. Y muchos años después se va para el campo y acompaña a las mujeres en emprendimiento, a las mujeres del campo, en emprendimiento, en procesos productivos, proyectos productivos que pudieran generarle ingresos para el desarrollo de su familia. La doctora Elizabeth Muñoz, médica también, acompañó por ahí a 30.000 mujeres en la prevención de la osteoporosis. Y fuera de hacer eso, le entregó información valiosísima a los que producen medicamentos para la prevención de la enfermedad. Y en los últimos años, ya retirada de toda esa tarea tan gigantesca que hizo durante tantos años, se ha dedicado a acompañar a los enfermos que están en la última etapa de la enfermedad, a lo que ella llama el encuentro con el Padre. La doctora Elizabeth es una peregrina de amor. Y Adelaida Correa, a los 14 años, en 1864, la nombra en la primera maestra en el municipio de Sabaneta. Venía de ser auxiliar como de primeros auxilios en la guerra civil, el gobernador la nombra maestra y durante 50 años fue maestra en Sabaneta. Hoy hay una institución educativa que se llama Adelaida Correa. Y el último ejemplo, doña Bernarda Uribe, esposa de un gran empresario, don Pedro Luis Restrepo, el fundador de Peldar. Cuando fundaron la fábrica, al frente de la fábrica, compraron un lote para hacer un barrio para los empleados de la fábrica. Y dentro de ese lote construyeron un refugio, así, con ese nombre, refugio. Si te vas a la Real Academia... ¿Por qué le haces tanto énfasis a la palabra refugio? Para allá voy. Si vas a la Real Academia de la Lengua, encuentras que refugio es protección, que protección es calor, que calor es hogar. Doña Bernarda, hace 60 años, cuando no lo había hecho el legislador, encontró un refugio para los ancianos de escasos recursos, para proveerle condiciones de salud, de bienestar, de convivencia, de recreación, y que pudieran partir en paz. Y ese refugio hoy se mantiene. Jaime, podríamos, pienso yo, ese servicio es una palabra, una virtud como en desuso. Hoy por hoy sí se está cultivando esa virtud. Si nos vamos al campo estrictamente comercial, si no hay una auténtica vocación de servicio en quien presta un servicio comercial al otro, el cliente no lo va a preferir. Si nos vamos al campo de los ejercicios ciudadanos, si no hay una auténtica vocación de servicio, la comunidad no crece. Y si nos vamos a la familia, si no hay una auténtica vocación de servicio de padres a hijos, de hermanos entre hermanos, la familia no crece como comunidad. Yo diría que esa es una condición de ser, una condición del ser humano que nunca, no solamente no va a pasar de moda, sino que siempre estará vigente en el desarrollo integral del ser humano. Entonces, ¿cómo cultivar esa virtud en el plano familiar, en el plano organizacional y en el plano ciudadano? De una manera, no muy sencilla en la manera de decirlo, sino muy tajante, y es entender que el otro es una realidad, es un ser en construcción, es un ser en proceso de vida, y que cuando yo me pongo al lado de él a acompañarlo, estoy sirviéndole para que sea mejor ser humano. Y el apellido que le pusimos a este programa, porque era Servicio y Dignidad Humana. La dignidad humana, la falta de reconocer esa dignidad humana, ¿cómo está afectando el mundo actual? La despersonalización, la deshumanización, la falta de conciencia individual y colectiva frente al desarrollo de la humanidad, frente al desarrollo del planeta. Esa dignidad, ese rescatar la dignidad humana, en estas 50 mujeres,
¿Cuál fue la más joven que tú entrevistaste? Hay dos. El libro no era para las jóvenes, porque las jóvenes son personas que la historia futura se encargará de hablar de ellas. Aún así, puse dos ejemplos para mostrarle a las nuevas generaciones de mujeres que se puede llegar muy lejos, sin límites si se quiere, con mucha voluntad, con mucha responsabilidad, con mucha disciplina, con mucho trabajo. Esos dos ejemplos son Fabriana Arias, múltiple campeona mundial de patinaje. Arrancó en unas condiciones socioeconómicas muy precarias y tuvo la fortuna de que un entrenador la viera cuando tenía 5 años, le pusieron unos patines y ahí encontraron como un talento natural. Y hoy Fabriana, además de ser una empresaria, acompaña con ejercicios como de coaching a las nuevas deportistas que están aspirando a ser deportistas de alto rendimiento, a mostrarles un camino para que no encuentren obstáculos y si los encuentran, los superen y puedan llegar al logro final. Esa es una. Y la otra es Carolina Vélez, una cantante lírica. Los expertos predicen que pudiera llegar a ser una de las más importantes en la historia de la música lírica del país. Arrancó cantando en un coro y está haciendo una maestría en canto lírico en Alemania como soprano, y sabe que su responsabilidad y su vocación y su proyecto de vida cuando vuelva al país es ayudarle a los nuevos artistas a salir adelante como ella. Esos son los dos ejemplos más lindos de personas muy jóvenes que están abriendo unos caminos y mostrándole a los otros que vienen detrás de ellos que sí hay cómo trasegarlos. Tú aún continúas, o sea, te estás dedicando a escribir, pero estás asesorando también empresas, organizaciones. ¿Qué les podrías decir a las personas que están en áreas de recursos humanos, que están en áreas de formación en las empresas, de cómo hacer desde la organización para cultivar estas dos virtudes, el servicio y la dignidad humana? Las relaciones de trabajo son fundamentalmente relaciones de aprendizaje, de conocimiento, de convivencia y de diálogo y de comunicación. Los líderes de gestión humana, eso no se les puede olvidar, porque esos son los ejes de la relación de trabajo. Las normas, los beneficios, los contratos, son soportes de esa relación. A lo que nos debemos dedicar es a fortalecer esos ejes que dignifican esa relación. Soportado en lo otro, pero nos debemos dedicar es a dignificar esa relación sobre esos ejes de diálogo, comunicación, aprendizaje, conocimiento, convivencia, respeto por el otro. Ahorita, en estos momentos actuales del país, se está hablando mucho como de la mayor visibilización de los sindicatos y de todo ese movimiento sindical. Y pues con lo que me acabas de responder, me surge a mí la pregunta, ¿le quitamos miedo a los sindicatos? Es un momento de reconocer que es que hay otros que pueden pensar distinto y no por ello tiene que haber conflicto. Los sindicatos son hechos en las culturas de las organizaciones. Son interlocutores válidos desde que se han constituido legalmente, son interlocutores válidos a los cuales no solamente hay que respetar, sino con los cuales hay que contar para construir una sólida y robusta cultura organizacional. En ese orden de ideas, como es un interlocutor válido, lo que tengo que entender como líder o como representante de la administración es que el disenso hace parte de la vida cotidiana de la organización, que lo que hay es que respetar el disenso y construir desde el disenso, tratando de llegar a consensos, pero entendiendo que el disenso hace parte de, y que no siempre tenemos que pensar todos igual, todos de la misma manera y todos en la misma dirección. Si nos guiamos todos por un propósito unificador, un propósito inspirador, que le hace que unos vayan por la ruta A, otros por la ruta B, otros por la ruta C, lo importante es que todos al final lleguemos allá. Ese disenso, entendiéndolo como que cada quien piensa distinto, que no tenemos igualdad de pensamientos frente a otro, también se puede llevar a la vida familiar. ¿Cómo sentir, cómo hacer que si el otro no piensa como yo, no tengo que pelear con él? Te lo voy a contestar, Jenny, con el ejemplo de lo que le pasó a una madre, colega mía, con un hijo adolescente, de esta nueva generación de adolescentes. En algún momento la mamá le levantó la voz y el niño, con absoluta suficiencia, con absoluta claridad y con absoluto convencimiento le dijo: mamá, baje en volumen, suba en argumentos. Baja el volumen y suba baje en volumen,
suban argumentos. Como quien dice, si no tenemos suficientes argumentos para relacionarnos con esos hijos jóvenes de hoy, difícilmente nos podremos comunicar con ellos. Y el problema no es de ellos, sino de nosotros, porque ellos están en su ambiente natural. Los que nos tenemos que adecuar a esas nuevas realidades en la familia, en la comunidad y en la empresa, somos nosotros que todavía pretendemos ser líderes. Ya debemos ir entregando esos espacios también a otros que son capaces de hacer las relaciones de una manera mucho más natural, acorde con las realidades, con las nuevas realidades de la humanidad, con las nuevas realidades del trabajo y con las nuevas realidades que han surgido en la pospandemia, por decirlo de alguna manera. Esa dignidad humana, ese respetar al otro y respetar la dignidad humana, parecería ser muy fácil con la gente como que hace las cosas bien, pero ¿cómo nos cuesta entender que detrás de alguien que pues digamos, una persona criminal, una persona que nos ofendió, también hay un ser humano y que a veces somos tan radicales y tan duros para juzgar el error del otro? Es que trabajar con el que está de acuerdo conmigo es muy fácil. Cierto. Eso es muy fácil. Ese es el reto es trabajar con el que no está de acuerdo conmigo, trabajar con el que no comulga con mis ideas. Ese es el gran reto. Y ahí es donde hay que buscar los nuevos modelos de interacción, los nuevos modelos de comunicación, los nuevos modelos de desarrollo, para que todos quepamos en el mismo espacio, en el mismo escenario, en la misma mesa. Ese es el gran reto. Decir siempre que sí, sin entender que el no es tan válido como el sí, es muy fácil, pero es que hay que construir también desde el no, hay que construir desde el disenso, hay que construir desde el desacuerdo, y hay que entender que el otro a lo mejor tiene una verdad que yo no tengo, y que si yo la incorporo entre la verdad de él y la mía, a lo mejor construimos una verdad más importante para la organización, o para el organismo, o para la comunidad, o para el ente con el cual trabajamos. Ese camino también nos resultaría más expedito para poder combatir esta polarización que nos está consumiendo a tantos. ¿Tú qué crees? Nunca los extremos. Los taxistas, cuando uno va por una vía de 3 carriles y hay mucha congestión vehicular, el taxista le dice a uno: señor, le doy un consejo, siempre váyase por el carril de la mitad, porque tiene margen de maniobra para un lado o para el otro. Entonces, si uno logra encontrar una vía donde pueda estar acercándose a un extremo, acercándose al otro, seguramente construirá soluciones para beneficio de todos. Jaime, ¿sigue otro en Vigadeñas? No. ¿En qué proyecto estás? En este momento estoy escribiendo crónicas sobre Envigado, sobre historias de Envigado, sobre Envigadeñas, y últimamente he estado dedicado a investigar un escritor oriundo de Santa Fe de Antioquia que se llamaba José Velázquez García, que escribía con el seudónimo de Julio Vives Guerra, y del cual espero hacer una publicación al terminar el año. ¿Por qué una apuesta a invisibles, Jaime? Porque no muchas personas conocen este autor, no muchas personas conocíamos a las envigadeñas que tú registras aquí. Quisiera decir mejor no visibles. No visibles. Sí, quisiera decir mejor no visibles, porque la historia oficial se ocupa de los visibles, de aquellos que se mostraron, pero en aquellos que no se mostraron y que nadie vio, hay contribuciones tan significativas, tan importantes, que si sumamos las unas y las otras, la comunidad crece, la ciudad crece, la región crece, el Estado crece. Entonces, como muchos se ocupan de los visibles, alguien se tiene que ocupar de los no visibles. Bueno, y yo quiero también contarles a los televidentes y a las televidentes que Jaime no solamente escribe sobre gente dedicada al servicio y al respeto por la dignidad humana, sino que él lo vive como miembro de algunas juntas. Tengo entendido que eres miembro de la Junta de Otra Parte, que es un lugar también que existe en Envigado, donde hay una apuesta cultural. Cuéntanos un poquitico de esa experiencia. La Corporación de Otra Parte nació hace 21 años con el objeto de mantener el legado del pensamiento del maestro Fernando González. Hoy es una corporación que logró salir avante en la pandemia sin tener que cerrar sus instalaciones. Orgullosamente decimos, es una corporación que tiene 82 empleados. El año pasado hicimos 700 eventos culturales en la Casa Museo, eventos de conversatorios, lanzamiento de libros, talleres, exposiciones, todas con un solo objetivo: mantener vivo el legado del pensamiento del maestro Fernando González.
Bueno, aquí tenemos entonces un testimonio de vida personal y narrado en las envigadeñas sobre estas dos virtudes, dignidad humana y también servicio. Casi que no sea la una sin la otra. Yo no puedo servir al otro si no lo reconozco, y si no lo reconozco, pues menos le puedo servir. Tenemos un reto para trabajar estas dos virtudes en los próximos días, para preguntarnos yo cómo lo vivo, cómo puedo ser mejor persona, cómo puedo servir más a quienes me rodean, esos hijos, los nietos, mi compañero, mi compañera. Un reto interesante nos pones, Jaime. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Los invitamos a ver todas las redes sociales del Centro de Ficulturas para que conozcan nuestra programación. Hasta una próxima ocasión.